Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Son muchos los meses que ya llevamos de confinamiento o de pandemia declarada primero por algunas entidades que nada tienen que ver con la Organización Mundial de la Salud, pero confirmada posteriormente por ella. Y mucho ha pasado en todo este tiempo. Y siempre hablamos del factor experiencia mirando a Oriente, Europa, Norteamérica y después Sudamérica, cómo más o menos el virus hizo el desplazamiento. Y apoyado con la opinión científica, pudimos más o menos comprender mucho más cuál era la situación. Si vemos algunas decisiones de gobiernos, por ejemplo, a principio de la pandemia, no había tanta información como hoy. Tiempo, lugar y circunstancia, cuando juzgamos un hecho así, en algo que es tan cambiante y tan dinámico como la información que se comparte con respecto al virus. Por eso decidimos dirigirnos a un comité científico, en este caso de la República Argentina, Comité Científico Fundación Vacunar Argentina, y está con nosotros la doctora Florencia Can, con quien vamos a hablar sobre este tema, ya está en Buenos Aires. Florencia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se entiende, teniendo en cuenta esto que yo decía al principio, ¿no? Muchos países por una cuestión de medidas determinaron cerrar abruptamente el país, la actividad, imponer el confinamiento. Italia, España, Argentina, otros no, muy ligado a la política. Pero el factor tiempo es muy importante en ese caso. ¿Por qué en Argentina estuvo tanto tiempo al principio cerrado e igualmente hubo una transmisión del virus muy significativa cuando lo comparamos con hoy? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, es muy interesante la pregunta porque vos mencionabas la palabra circunstancias y las circunstancias en las que nos encontraba el inicio de la pandemia, allí por marzo del 2020, tenía que ver con Argentina, con un sistema de salud muy deteriorado que necesitaba urgentemente ser fortalecido para poder hacer frente a la pandemia. Entonces Argentina inicia su confinamiento o sus medidas más estrictas. Con ciento y pico de pacientes, digamos, con muy pocos casos confirmados de COVID, muy pocos fallecidos, porque necesitaba fortalecer su sistema de salud. Entonces hubo una cuarentena muy estricta, que fue el primer mes y medio, hasta que después empezaron de a poco a habilitar o ir abriendo algunas actividades que obviamente implicaron mayor circulación de personas y mayor circulación del virus. Ahora estamos teniendo una segunda ola muy tremenda, muchísimo peor que la del año pasado, con un sistema de salud que está tensionado, pero que no está colapsado, pero que está muy tensionado, pero que no hubiera podido hacer frente a esta cantidad de casos de no haber sido fortalecido el año pasado. Entonces, había circunstancias distintas. Ahora se suma un poco el cansancio de la gente después de un año de medidas que, insisto, no soy de las que creen que Argentina haya tenido la cuarentena más larga del mundo, porque se fueron, digamos, habilitando actividades con el correr del tiempo, pero sí es más de un año de no poder vivir nuestra vida como estábamos acostumbrados. Y son medidas que no son simpáticas para nadie de tomar. Me imagino, yo no soy política, pero me imagino que a ningún político le conviene tomar este tipo de medidas, pero a veces desde los sanitarios es extremadamente necesario para poder brindarle cuidado a todas las personas que necesitan. Entonces, yo creo que la situación tan tremenda que estamos viviendo ahora podría ser muchísimo peor de no haber tenido este fortalecimiento del sistema de salud que tuvimos hace un año atrás. Aún también hay que tener en cuenta el tema de la vacunación, porque 20% de la población vacunado de alguna forma es una cifra bastante alta comparado con los valores de otros países. También hay que decir que debido a las circunstancias económicas y todo lo que ello implica, no se puede comparar a Argentina con un país de primer mundo de acceso a cierta cantidad de dinero y negociación de vacunas, etcétera. Por lo tanto, y acá viene la pregunta, mi percepción a la distancia es que el plan de vacunación en Argentina va bien. Cuando yo hablo con argentinos me dicen que no, pero yo comparo ese 20% con otros países
similares a Argentina y realmente está bastante avanzado. Esa es mi percepción. Sí, acá me parece interesante diferenciar lo que son los convenios establecidos por los países con diferentes laboratorios para la provisión de vacunas y después las vacunas que concretamente llegan a esos países. Y eso pasó con muchísimos países del mundo. Ustedes saben el caso de Canadá, el caso de España, de Italia. Cuando uno ve los convenios que están hechos, uno dice, bueno, Argentina tenía convenios por 66 millones de dosis. Sin embargo, al día de hoy, y con la llegada de 2 millones y algo de AstraZeneca, tiene 17 millones, ¿no? Entonces, cuando uno depende de que las vacunas vengan del exterior para poder aplicar esas vacunas, es más complejo. Y estamos en un mundo donde la oferta de vacunas es mucho menor a la demanda de vacunas. Entonces esto es complejo. Y respecto a lo que decía, bueno, yo veo que el plan de vacunación está bien, pero hablo con gente y me dice que va mal. Bueno, eso siempre depende con qué ojo se lo mire, ¿no? Si uno lo compara con lo que era la expectativa, va peor de lo que uno hubiera querido. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud de la Nación hizo convenios por 66 millones de dosis y solo tiene 17, pero si uno ve que el ritmo de llegada de vacunas es constante y que de hecho en los últimos días se ha acelerado porque han llegado casi 5 millones de dosis en la última semana, uno ve que la cosa tiende a mejorar, incluso con el hecho de que, bueno, ahora aparentemente van a venir 6 millones de la vacuna de Sinopharm, que se va a empezar a producir la vacuna de AstraZeneca y la vacuna Sputnik acá en Argentina. Entonces, el panorama, digamos, parece bastante bueno en un futuro cercano. Y por otro lado, también hay un tema en Argentina que sé que ocurre en muchísimos países del mundo, que es la politización de la pandemia. Entonces, digo, es un problema de todo el mundo. Siempre cuando hablo para los medios acá de Argentina, digo, no somos el ombligo del mundo. Los problemas que tenemos los tienen todos los otros países del mundo. Cuando de repente la gente se queja, y con razón, porque Argentina es un país que tiene un índice alto de pobreza, entonces la gente necesita trabajar, pero cuando hay una queja de, bueno, ¿por qué cierran los bares? ¿Por qué cierran los teatros? ¿Por qué? Digo, en todo el mundo se hicieron estas cosas, no hemos inventado nada. La única manera de salir de la pandemia es con vacunas y con responsabilidad social. Yo creo que esas son las dos herramientas que se necesitan. Las vacunas, por suerte, se vienen incrementando, vienen llegando cada vez más, y se necesita responsabilidad social independientemente de lo que después vayamos a votar en las elecciones. Esto es un tema de salud pública. ¿Qué vacunas hay disponibles en Argentina? Bueno, en Argentina tenemos la vacuna de Sinopharm, que es de la farmacéutica china Sinopharm, que es una vacuna a virus inactivado, ¿sí? Y que se conserva de 2 a 8 grados en heladera común. Después tenemos la vacuna Sputnik V del Instituto Gamaleya, que utiliza un adenovirus como transportador de la proteína Spike, y usa un adenovirus 26 para la dosis 1 y un adenovirus 5 para el componente 2. Y tenemos la vacuna de AstraZeneca, ¿sí? Que como ustedes saben utiliza un adenovirus de chimpancé, también siempre inactivado. En todos los casos todos los virus están inactivados, no hay vacunas a virus vivo. La vacuna AstraZeneca entonces utiliza un adenovirus de chimpancé también para transportar la proteína Spike y presentarla a nuestro sistema inmunológico para que genere no solo los anticuerpos, sino también la inmunidad celular. Así que hoy por hoy contamos con esas 3 vacunas y sabemos que se están en negociaciones para traer la vacuna de CanSino, que es una vacuna que también utiliza un vector de adenovirus, pero que es una sola dosis. Esto es de un consorcio entre China y Canadá. También están en conversación con Moderna, siguen ahí las negociaciones con Pfizer, que había un tema de contrato y de condiciones. Entonces el Ministerio de Salud de la Nación está haciendo negociaciones con diferentes laboratorios para tratar de traer la mayor cantidad de vacunas, y eso, fuera de toda ideología, digamos, me consta que es así y que hay un esfuerzo muy grande que se está haciendo por tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Ok, vamos un poquito más rápido porque nos quedan 5 minutos. La de Sinopharm
las tres que tenemos hoy, AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik Sputnik. V. ¿Las tres requieren dos dosis? No, la AstraZeneca es una sola. No, las tres requieren dos dosis. Ok. Sí. Lo que Y pasa es que después, sí. ¿cuál es la efectividad? A ver si utilizo la palabra correcta. Eficacia o efectividad. A veces me confundo. De cada una de ellas con una dosis. Bueno, la eficacia varía según la vacuna. Con la Sinopharm, con una sola dosis, la eficacia está cerca del 70%. Con AstraZeneca y con Sputnik están cerca del 80%, pero estamos hablando de eficacia para prevenir formas sintomáticas de COVID. Cuando hablamos de eficacia para prevenir formas graves o muerte por COVID, estamos hablando todos valores por encima del 90%. Por eso es que el objetivo principal de la vacunación contra COVID no es tanto evitar los casos de COVID, sino evitar las formas graves y la muerte por COVID, porque las personas vacunadas pueden infectarse y transmitir el virus igual. Exacto, aún vacunados. Aún Uno puede ser vacunados un portador asintomático, pero vamos a visitar nuevamente ese concepto. La eficacia, entonces, con una dosis, ¿qué es lo que logra? ¿Qué cobertura te da? Lo que logra es, según la vacuna que hablemos, puede ser 70, puede ser 80%, lo que logra es evitar las formas sintomáticas de COVID, es decir, que uno puede tener COVID, pues si hablamos de 80% de eficacia, quiere decir que hay un 20% de los vacunados que pueden tener COVID, pero probablemente tengan una forma leve o asintomática. Lo que más evitan las vacunas, por encima de un 90%, son las formas graves, la neumonía, la hospitalización en terapia intensiva y la muerte por COVID. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un matrimonio que un integrante del matrimonio tiene una comorbilidad, alguna deficiencia X, vamos a poner de tinte inmunológico, y la otra parte no? Entonces, el paciente 1 del matrimonio pudo acceder antes de tiempo a la vacuna, pero la otra parte no. ¿Corre más riesgo porque uno no está vacunado la persona que tiene la comorbilidad o no? La persona que tiene la comorbilidad va a estar protegida justamente, bueno, ya dijimos, valores altos, porque por ahí para los que no manejan el tema de vacunas, decirles que hablar de una eficacia del 70, del 80% es una muy buena eficacia. La Organización Mundial de Salud dice que más de 50% está bien, con lo cual la persona que tiene la comorbilidad, que está vacunada, aunque conviva con una persona no vacunada, va a estar justamente protegida contra las formas graves. Así que eso es siempre fantástico, recomendable, eso es muy y siempre importante. decimos que la mejor vacuna es la que llega a tu brazo. Exacto. Es muy importante eso porque justamente ahora, como hay escasez, se está apuntando a gente con determinadas características para protegerla frente al otro que puede de pronto esperar un poco más. ¿Qué pasa con aquellos que dicen, ¿sabes cuál es el problema en Argentina? Si yo me doy la vacuna de rusa o la china y no son aceptadas en Europa, el día que quiera viajar, tal vez no puedo viajar. Entonces, estoy esperando a que llegue otro laboratorio a mi país para ver si eso me da la libertad de viaje. ¿Qué responderías? Bueno, es que yo creo que el tema de que haya vacunas que todavía no estén, digamos, aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, entonces que haya países que no la acepten, tiene que ver con un problema más geopolítico que con un tema técnico. La vacuna Sputnik es una vacuna que es muy buena, que en cuanto a eficacia y seguridad no tiene nada que envidiarle a la vacuna de Pfizer o de Moderna. Lo mismo con la AstraZeneca, entonces no hay una razón técnica para aprobar una sí y una no. Yo creo que es un tema más geopolítico, y creo que, digamos, más temprano que tarde, todas estas vacunas, porque están demostrando estos buenos datos de eficacia y seguridad, van a ser aceptadas en todo el mundo. Claro, y además, eso es justamente lo que yo creo, ¿no? Y además, yo cuando me iba a vacunar, aquí en Estados Unidos, que es donde yo vivo, consulté con mi alergólogo y le dije, ¿hay alguna que debo elegir? Y él me dijo, la primera disponible es la que te tenés que dar. Y es lo que dicen los médicos en general, ¿no? Florencio, una pregunta más. En un momento, y esto tiene que ver con la proliferación de las fake news, con intención o sin intención. En un momento se mezcló la de Sinovac con la de Sinopharm.
en cuanto a información, con ese famoso 2% de efectividad con una sola dosis. La de Sinovac no está disponible en Argentina y sí tiene una menor cobertura que la de Sinopharm con una dosis, ¿no? Sí, la de Sinovac tiene una eficacia global que está por encima del 50% para formas sintomáticas, pero para prevenir formas graves o muerte por COVID, otra vez, es mayor al 90%. Es una vacuna que se está usando mucho en Chile, en Brasil, y la verdad es que otra vez estamos diciendo que es una muy buena vacuna para prevenir esas formas graves. Así que, pero sí, si bien también es una vacuna virus inactivado y también es una vacuna de origen chino, es otra vacuna diferente que Sinopharm. Y la pregunta final tiene que ver con estadísticas. El Cono Sur tiene la suerte de contar con más tiempo por el desplazamiento de, yo hablaba en un principio, ¿no? China, Europa, Norteamérica, Sudamérica. Entonces pueden ver con anticipación lo que pasó. Y aún lo que se puede ver en el sur es el ejemplo de la vacunación en el hemisferio norte que va más rápida. Y los números descienden, pero increíble. Yo todos los días lo chequeo, los números son por la vacunación, continúan cayendo y esperemos que lo mismo se observe en Sudamérica. ¿Qué se observa en cuanto a números desde que ha comenzado la vacunación en Argentina? Bueno, en Argentina lo que se observa es que tanto en el personal de salud como en los adultos mayores de 60, de 70, 80 años, que son los que más, proporcionalmente, los que más vacunados están, se está empezando a observar una disminución en la mortalidad en la población vacunada respecto a los no vacunados. Así que las vacunas son eficaces y son seguras, no hay ninguna duda, lo demostraron los estudios clínicos y lo está mostrando la vida real, que las vacunas salvan vidas, por eso es importante tener una buena comunicación en vacunas para que la gente acceda a ese derecho de vacunarse, si bien es optativa, no es una vacuna obligatoria, pero yo recomiendo fuertemente que todas las personas se vacunen con la vacuna que tengan disponible. Y una pregunta adicional. La transmisibilidad en este momento, que fue medio pico en Argentina en estas últimas semanas, a medida que avanza la vacunación, estamos hablando de un 20% con una dosis sola, ¿se nota una tendencia en baja o todavía no se observa eso? Todavía no, porque en realidad todavía tenemos, como decíamos, un 20% de la población vacunada y las personas que más circulan, que son los adultos jóvenes, recién ahora están empezando a vacunarse, ¿no? Y tengamos en cuenta también que desde que uno se vacuna hasta que su sistema inmune está preparado para enfrentar al virus, tanto por anticuerpos como por inmunidad celular, tienen que pasar 14 a 21 días. Entonces, como este incremento fuerte de la vacunación y este inicio de la vacunación en menores de 60 con factor riesgo empezó en los últimos días, yo creo que vamos a tardar 2 o 3 semanas en ver un impacto en la disminución en la transmisión. Florencia Can, médica e infectóloga, coordinadora del Comité Científico Fundación Vacunar Argentina, gracias por tu tiempo y por darnos los conceptos importantes que nos diste. Muchas gracias a ustedes. Y fíjense lo siguiente, lo que dice Florencia Can como médica, como científica, es lo mismo que se dice en los demás países, todas las otras nacionalidades, científicos que yo he entrevistado. Es una constante. El concepto científico es siempre el mismo. Lo que cambia es el concepto político. Cuando escuchamos a un político, por ahí hay diferencias entre un país y otro, pero con la ciencia evidentemente es uniforme. Y eso nos da tranquilidad. Gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Arduino para esta edición de Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.